Tú sabes que esto es personal para mí. Todo lo que yo he logrado en la vida, o casi todo lo que he logrado en la vida, vino por una cosa, una cosita. Pero esa cosa ya no es hoy lo que era antes. Es importante contarte esto. ¿De qué hablo? No se me muevan. Desde la sede global de noticias de la cadena Mira TV, en Hialeah, con ustedes, Rick Sánchez. Es posible que Dan Marino es el jugador de fútbol en los Estados Unidos más famoso de todos los jugadores que han jugado, sin duda, de todos los jugadores que jugaron en la Florida y más con los Miami Dolphins. Dan Marino es el jefe, el cheche. Ese es el hombre que jugó fútbol para los Miami Dolphins y rompió todos los récords que existían en el fútbol en ese momento. Un hombre sin duda muy famoso, pero ahora famoso por otra cosa. Mariscal de campo y miembro del Salón de la Fama Dan Marino y 14 exjugadores de la NFL interpusieron una demanda contra la liga por los casos de conmoción cerebral. La acción judicial destaca el alto riesgo que los jugadores tuvieron por golpes fuertes en la cabeza durante varios años. Sí, golpes fuertes en la cabeza por varios años, como dice el reportero. Pero déjame decirle una cosa, esto para mí es también muy personal. ¿Por qué? Tú sabes que yo me crié en Hialeah y mis padres humildes, súper decentes y buenos, pero no teníamos los recursos para yo poder estudiar en una universidad como la Universidad de Minnesota, una de las más grandes de los Estados Unidos. Así, aquí, ese soy yo cuando yo era muchacho, cuando yo iba a Hialeah High, cuando yo era futbolista. Así que yo solamente pude estudiar en los Estados Unidos porque me gané una beca como futbolista en Hialeah High. Me pagaron los estudios. Miles y miles de dólares que yo no podía pagar. Y mis padres, imagínate, son trabajadores como nosotros en la ciudad de Hialeah. Y por eso es que yo pude estudiar. Porque después que me dieron una beca para jugar fútbol, una beca atlética, me dieron una beca para estudiar esto, para estudiar periodismo. Y así es que yo pude hacerme periodista con el fútbol. Así que te lo digo por esta razón. Para mí el fútbol norteamericano, el fútbol americano, como dicen, ese tipo de fútbol es importante. Me cambió a mí la vida. Por eso es que es interesante lo que está pasando ahora con este deporte aquí en los Estados Unidos. Es un deporte rudo por naturaleza y también es el deporte rey de este país. Pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en foco de controversia. Un poco de controversia, sin duda que hay más que un poquito de controversias existen en este momento. Ahora las demandas por los exjugadores. Demandas por los exjugadores. ¿Serán unos cuantos oportunistas solamente? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando con estos jugadores? ¿Qué cosa es lo que le está pasando a ellos? ¿Cuál es la enfermedad que están diciendo ellos que le está pasando a estos jugadores? Y por esa razón que Dan Marino estaba por lo menos al principio hablando de que él quería ser parte de esta demanda también. Hay más de 300 demandas en contra de la NFL en este momento, más de 4.800 jugadores involucrados. Pero tengo que hacer una pregunta. Si han mejorado el equipo, ¿por qué entonces hay tantas lesiones? Déjame hacerle una demostración. Le voy a enseñar una cosa. ¿Tú ves esto? Esto es un casco como el que usan en el fútbol. No ve aquí que dentro le han puesto todas estas cosas. Tiene goma, tiene un equipo que le ponen, hay veces, con agua adentro. Vaya, está supuesto de trabajar tan bien que trabaja y uno se lo pone en la cabeza, ¿no ves? Y cuando te lo pones en la cabeza es casi imposible que te haga daño o que algo te toque la cabeza, ¿no? Pero hay un problema todavía más serio y es esto. Aunque siguen mejorando el equipo, al contrario,
al mejorar al equipo, lo que están haciendo es, están incrementando la posibilidad de la brutalidad del choque. Es decir, cada vez que chocan, ahora, antes no podían hacerlo, pero ahora sí lo pueden hacer. Es decir, si tú tienes un casco puesto, un casco fijo, un casco este casco seguro que cuesta $600, nada más que el casco, para cuidarte la cabeza, ¿no? Pero al hacer eso, ¿qué es lo que están haciendo en el fútbol norteamericano? Están creando una situación donde están diciéndole a un jugador, ahora que tienes el casco, no te va a pasar nada en la cabeza. Eso quiere decir que un cascazo puede chocar contra el otro. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, y siguen, y siguen. Y ahora ponte, por años y años sigue pasando esto. Durante mucho tiempo, los expertos han debatido si las repetidas lesiones en la cabeza que sufren los jugadores de fútbol americano y boxeadores, como heridas en el cráneo o conmoción cerebral, causan problemas graves a largo plazo. Sin duda, son los choques esos repetidos, el impacto, ¿no ves? Siguen y siguen. Antes no se podía hacer esto. Ponte a pensar, el fútbol que juegan en Europa, por ejemplo, no usan casco. Casi nunca se lesionan. Casi nunca se lesionan. En el rugby casi nunca tienen ese tipo de enfermedades que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que dicen los expertos médicos cuando le preguntan sobre este tema? La Escuela de Medicina de la Universidad de Boston encontró lo que dice es una nueva evidencia de cómo las lesiones traumáticas en la cabeza conducen a la enfermedad, cuyos síntomas pueden incluir la pérdida de memoria, depresión y demencia. Acuérdense que estos son reportajes y uno se tiene que hacer la pregunta entonces, si la liga, la NFL, sigue negando que esto estaba ocurriendo, pueden seguir ahora, pueden seguir diciendo la misma cosa, que no, eso no está pasando, eso no está ocurriendo, eso no es verdad, es imposible porque tenemos tremendos cascos, ¿no ves? Nosotros mejoramos el casco, al mejorar el casco y el equipo, es imposible entonces que puedan lesionarse estos jugadores de fútbol. Es lo que están diciendo la NFL. Parece que no es verdad. Fíjense. El estudio encontró evidencia de encefalopatía traumática en los cerebros de jugadores de fútbol americano. La controversia se ha visto alimentada en meses recientes por los aparentes suicidios de jugadores retirados de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos. Pero ahora hay algo completamente nuevo, una nueva tendencia que está ocurriendo. Y por supuesto, esto que está ocurriendo ahora es una cosa horrible, horrible de verdad. Como lo que nunca se ha visto en ningún deporte. Y está ocurriendo, no una vez, pero en varias ocasiones con los exjugadores. Fíjense. El joven apoyador Jovan Belcher, no sé, no tenemos noticias por qué, cómo fue, pero el asunto es que valió a su novia y madre de su hija de 3 meses, y después de eso manejó hacia el estadio, el Arrowhead Stadium, donde se encontró con su entrenador Romeo Crennel y con el gerente general de los Chiefs. Les agradeció por todo lo que habían hecho y procedió a quitarse la vida él mismo. Son cosas que no podemos explicar. Un joven de 25 años, niña de 3 meses, sin padre y madre, y desafortunadamente son de las cosas que tenemos que reportar hoy día. Son de las cosas que tienen que reportar hoy en día, porque no estaban reportando eso antes, pero lo están reportando ahora. Qué casualidad que hoy en día tienen que hacer ese tipo de reportaje. Y como, bueno, un tiroteo. Y después que habló con el entrenador de él, el coach de él, fue y se metió el tiro. Y fíjense ahora, hay una tendencia que está ocurriendo aquí, una tendencia de dónde se mete en ese tiro. Y esto es... No se me vayan, esto es importante. Esto que les voy a enseñar ahora, este video, estas historias, estos cuentos de estos futbolistas o exfutbolistas y lo que ellos hacen, es importante la manera en que ellos toman su propia vida. Fíjense. El mundo del fútbol americano se viste de luto por la muerte del exjugador Dave Duerson. El ganador del Super Bowl se quitó la vida convencido de que la angustia en la que vivía era causada en parte por los daños cerebrales que le causaron los golpes recibidos en la cancha de fútbol. La razón por la que se metió un tiro en el pecho y no en la cabeza
era porque quería que su cerebro fuese estudiado por expertos, ya que él creía que sufría de encefalopatía traumática crónica, que es común en gente que sufre muchas concusiones. Así que se meten el tiro, no en la cabeza, que es lo más común cuando hay una situación como esa, suicidio. No, se meten el tiro aquí, en el pecho. El primero que te enseñamos es lo que él hizo, se metió un tiro en el pecho. Ahora este segundo, Dave Duerson, también se metió el tiro en el pecho. Y entonces cuando examinaron el cerebro de Dave Duerson, encontraron que su cerebro, por tantos años de jugar fútbol, se había convertido a gelatina. En efecto, el deportista sufría una enfermedad cerebral inducida por repetidos golpes llamada encefalopatía traumática crónica, en sus siglas por en inglés CTA. Tú sabes que esto es una de las cosas importantes, que a veces nosotros vamos a ver los juegos de fútbol y pasamos un buen tiempo, pero esto es una cosa bien seria, una cosa importante que debemos de reconocer o por lo menos preguntar, y más del punto de vista periodístico. Por eso es que hacemos este tipo de reportaje, porque no es un caso, no son dos casos. Ahora vamos por el tercero. Te voy a demostrar ahora la historia de un exfutbolista también. Se llamaba Ray Easterling y él jugaba con los Falcons de Atlanta. Yo no sé el tiempo exacto de calidad de vida que me queda, probablemente entre 12 a 18 meses. Pasaron menos de 5 meses después de esta entrevista cuando el exjugador de la NFL, Ray Sterling, se quitó la vida en su casa en Richmond. Sterling jugaba defensa para los Falcones de Atlanta desde 1972 hasta 1979 y dice que sufrió al menos 50 concusiones en cada temporada en la que participó. Él también se suicidó con un tiro en el pecho. Fíjense, se meten el tiro en el pecho. ¿Por qué? Ellos no se quieren dañar el cerebro. ¿Por qué? Porque quieren que le estudien el cerebro. Imagínate nada más que pensar de eso antes de matarse uno mismo, decir, bueno, pero yo me voy a matar así porque yo estoy convencido que esos golpes en la cabeza, tantas veces que yo me di, me lesionaron en una manera donde el cerebro mío ya no trabaja. Han dicho estos futbolistas que no saben el nombre de sus hijos. Se le olvidan el nombre de su esposa. No saben cómo contar. Es una situación bien... Y jóvenes todavía, lo hice ahí. ¿Quién más? Uno de los jugadores de los Miami Dolphins más famosos, que también jugó con San Diego, le pasó la misma cosa. Después de tantos años jugando el linebacker, ¿no? El que se pone en el medio y tiene que tumbar el corredor. Le pasó él se llama Junior Seau. ¿Cómo se mató? Un tiro al pecho. Nos encontramos aquí en las instalaciones del estadio Qualcomm, el que fuera la casa de Junior Seau desde 1990 hasta el año 2002. De acuerdo a la policía de Oceanside, la novia del exjugador de fútbol americano fue quien llamó a las autoridades para reportar el hallazgo de Junior en una de las habitaciones de su casa, aparentemente con un disparo en su pecho. Eran las 9:30 de la mañana. Tú sabes que Dan Marino, el jugador más famoso de los Miami Dolphins de nosotros, él pudiera haber ayudado también esta causa, ¿no? Como escucharon al principio de este reportaje, cuando empezamos este reportaje, yo le dije a ustedes que Dan Marino se había convertido él ahora en parte de esta demanda contra la NFL, una cosa increíble. Claro, la NFL y los abogados de la NFL están fajándose, están luchando con estos jugadores porque no quieren admitir la culpa. Y Marino ahora parece que también ha cambiado de posición. De los Delfines de Miami retiró la demanda por conmoción cerebral en contra de la NFL. ¿Y por qué retira él ahora la demanda? ¿Por qué Marino de pronto toma esta decisión? Vamos a ver. En un comunicado, el astro dijo que autorizó el proceso legal en caso de que sufriera efectos a largo plazo de alguna conmoción cerebral y él necesitara de tratamiento médico. Marino aclaró que por fortuna no sufre nada de eso. Vaya, esto es difícil. La NFL, acuérdense, gana $10,000 millones anual como deporte
nadie lo va a quitar, nadie lo va a parar. Pero personalmente, ¿dejarías a tu hijo jugar un juego, un deporte como este? Es una buena pregunta que se debe de hacer. Se debe de hacer. Y también del punto mío personal, le debo tanto al fútbol. Por el fútbol yo estoy aquí, por el fútbol me eduqué, por el fútbol me hice periodista. Eso es importantísimo, pero nunca se me olvidarán las palabras de mi papá. Mi papá en Hialeah, en la 35 de Hialeah. Cuando nosotros llegamos de Cuba y estábamos aquí en los Estados Unidos, él me permitió a jugar cualquier deporte. Y claro, quería que jugara el béisbol, la pelota, porque ese es el deporte de nosotros, ¿no? Entonces cuando yo le dije que yo quería jugar este jueguito, con este casquito, y quería jugar fútbol norteamericano, nunca se me olvidarán las palabras de mi papá. Claro, yo le dije que él estaba loco, pero me dijo, ese es un deporte de animales. Ese es un deporte de animales. ¿Cómo es posible que pueden tener jugadores combatiendo en esa manera? ¿Cómo pueden tener 11 jugadores brincando, saltando encima de un pobre jugador? Y yo me acuerdo que yo me reía y me dijo, bueno, si quieres jugar lo puedes hacer, pero tú tienes que hacerlo. Entonces yo me puse a cortar la grama de los diferentes patios de mi casa, $5 por cada vecino que me pagaba a mí el dinero para yo poder entonces pagar para jugar el fútbol escolar, y después pude jugar en high school y después llegué a jugar también en la Universidad de Minnesota en Moorhead. Así que me siento que te tengo que decir una cosa, el fútbol a mí me ayudó, pero hoy en día la manera que están jugando el fútbol, por los cambios que han hecho y por las maneras, qué irónico, que han mejorado el equipo, hoy en día es un gran, no un peligro, pero un gran peligro dejar que los hijos de nosotros jueguen este deporte. Regresamos con nuestro excelente panel y el Tea Party. El Tea Party que está haciendo hoy en día en Mississippi, ganando o perdiendo, y esto también. Oh my God, I didn't know that. Was like that? Go down. He shot him. Oh my God. He shot Try him. 911. Oh my God, come on. Siempre es un placer estar con ustedes ahora y también con nosotros nuestro distinguido panel. Primero, deportista, periodista de deportes del Sun Sentinel, Aurelio Moreno. Aurelio, un placer tenerlo aquí con nosotros otra vez. Y también, bueno, Luis Fleischman, experto de seguridad y analista político también, que está con nosotros en este día. Y quién no conoce a Nelson Rubio, el héroe de Miami, periodista, presentador de actualidad 10-20. Y tú sabes que si yo digo azul, él va a decir rojo. Si yo digo verde, él va a decir otro color. Así que vamos a prepararnos para ese tipo de cosas. Oye, vamos a empezar primero con lo que acabo de decir yo. Dos cosas. Dan Marino, yo creo que por razones de negocios y publicidad, él dijo, yo no puedo estar en esa demanda, ¿no? Eso es bien claro. Claro, Dan Marino está pronto a unirse a los Dolphins, un equipo que pertenece a la NFL. O sea, sería ilógico que él estaría en una demanda contra sus propios empleadores, ¿no? Contra la liga. Claro, exacto. Pero qué lástima, porque un nombre como el de Marino pudiera ayudar a esa causa en cantidad. Sí, él dijo que inicialmente él se había unido a los demandantes porque él pensaba que en el futuro lo podía ayudar por una cuestión de su familia, de protegerse, ¿no? Una cuestión de salud. Pero que no sabía que su nombre iba a estar asociado de esa manera. Y como es una figura fuerte, como mencionas tú, inmediatamente LA Times lo saca como que Dan Marino estaba demandando a la NFL. Con todo permiso, eso es lo que él dice. Pero yo creo que el caso posiblemente es diferente. Vamos a hablar de eso que está pasando en el NFL. Tenemos este tipo de cascos. Y la verdad que lo que hacen ellos, han mejorado el equipo tanto. Lo han mejorado tanto que hoy en día ese choque es constante entre los jugadores. Al tener más choques, entonces el cerebro se mueve en el cráneo. Aunque tengas tremendo casco, no importa. Y por eso es que tenemos esta demanda, esta causa, que por supuesto es válida, ¿no? Es válida. Claro, mira, los jugadores que están demandando a la liga dicen que desde 1970 la liga conocía de los peligros que habían por los problemas cerebrales, las lesiones cerebrales. La liga siempre ha dicho que ellos no sabían al respecto.
Ahora sale más de casi 5.000 jugadores con diferentes tipos de lesiones, que incluso no solamente son contusiones cerebrales, también Alzheimer, también está hablando de demencia, está hablando de depresión. El caso, por ejemplo, Junior Seau, que jugó con los Dolphins, que se suicidó y lo asocian con lesiones cerebrales. Entonces, por eso es que lo están demandando y es una cuestión seria. Y la idea que se meten el tiro en el pecho en vez de en la cabeza para que puedan entonces estudiar. Analizar el cerebro. ¿Tú crees que tú te puedes poner esto, Nelson? Sí. Seguro que no te cabe. Sí. Yo me lo pongo si tú te lo tratas de poner. No, ni trates. ¿Quiere que...? No, que tú sabes que yo llegué a Miami, con todo respeto a los jugadores de fútbol profesional, lo comentábamos ahora, y yo con la cabeza puedo darte. No, yo llegué a Miami y decía, ¿qué clase de problema estos tipos tan grandones dándose golpe? ¿Entiendes? Yo decía, pero por una bolita ahí tirándose, decía, no le hallo lógica a este juego. Y me dice un americano también que trabajaba con nosotros en Univision, me dice, lo mismo diría yo de ustedes jugando con el palito, la bola, ¿entiendes? Digo, no tenía sentido para ti, pero es un juego fenomenal. Y tú sabes que es difícil. Ahora quitarlo. Ahora ponme aquí, tú vas a ver. Hay que hablar para afuera y después hablarlo así. ¿Viste? Me dijiste cabezón. Te dije cabezón. ¿Y el pelo cómo luce el pelo? Segundo tema. Este es un tema muy importante. Un asesino en el Canadá matando policías y por gusto. Y uno de los tres fue capturado en un apartamento. Uno de los tres tiroteos, por supuesto. Mire. Do you see him? Oh my God, I didn't know that. Was like that? Go down. He shot him. Oh my God. Cops. He shot the cop. 911. Oh my God, call 911. Holy holy wicked. Holy. They're not moving, they're right here. They're still all behind cars waiting. They're behind cars, they're behind vans, they're behind a shed, they're behind a house with their guns down. Oye, es increíble lo que está pasando, no solamente en este país, pero parece que ahora en Canadá también. Es que no sé qué decir, Luis. Creo que hay tantos locos en las calles hoy en día con armas. Yo no sé, pero es un fenómeno, ¿no? Sin lugar a dudas, es un problema muy serio. El tema de la regulación de las armas obviamente tiene que ser un tema bien regulado. Una de las cosas que yo no estoy personalmente en contra de que la gente porte armas, porque a veces no es suficiente para la defensa, la misma existencia. ¿Ninguna? ¿Quieres tener un sistema europeo donde la gente no pueden tenerlas? No, yo pienso que no es necesario. Yo pienso que no es necesario. ¿Pero el gobierno debe decirte que no la puedes tener? El gobierno debe de regularlo. Yo no digo que no debe decirte que no la puedes tener, pero debe regularlo. Es una diferencia importante. ¿Por qué no va a recibir a alguien, por ejemplo, que tiene un problema mental serio? Ahí estamos hablando de lo más importante. Y eso es algo, yo pienso que hasta lo que se llama el gun lobby, o sea, el grupo que está haciendo cabildeo por el tema de las armas, y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, debería también tener un elemento de autolimitación para ser más creíble. Excelente. Bien dicho. Tienes razón. No es real. ¿Qué cosa no es real? No es real el hecho de poder regular de ningún modo la tenencia de armas. Uno, porque la propia Constitución establece que puedes tenerlo. Segundo, el grupo lobista de mayor influencia y que más aporta financieramente en Estados Unidos a las campañas de nuestros respetables políticos, justamente es la Asociación del Rifle. Así que estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del dinero que le da la influencia a los políticos, entonces los políticos tienen miedo a actuar. Pero tú acabas de decir una cosa interesante. La Constitución dice que ninguna arma se puede limitar, ¿no? La Constitución da al ciudadano norteamericano la capacidad de portar armas, de tener armas. Entonces, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Es un derecho constitucional. Espérate un momentico. Yo puedo tener un tanque Sherman entonces en mi garaje. Bueno, si en estos momentos puedes tener armas de asalto en tu casa y puedes comprarla en cualquier tienda. Pero mira, fíjate si es inoperante. Lo que estoy diciendo yo es que no debe de haber por lo menos un límite. ¿Puedo tener una bomba nuclear? Existía una ley que regulaba. ¿Por qué no una bomba nuclear? Pero existía una ley en Estados Unidos que regulaba, decía no podía tener las armas nucleares. Fue desde la administración del presidente Bill Clinton. Uno puede cuestionarle muchas cosas a Bill Clinton, pero ahí tú le dices, y existía esa regulación puesta en ese momento. Los políticos actualmente no prorrogaron eso y sencillamente quedó la gente libre de comprar lo que quiera. Me recuerda esto a la situación con inmigración. No tenemos ninguna ley porque todos tienen miedo a actuar.
¿No es así? Correcto. No queremos hacer nada, así que vamos a dejarlo como está. No, estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa que estoy en desacuerdo con Nelson es que incluso las pautas constitucionales, como el Second Amendment, nosotros también tenemos algo parecido con el tema de los impuestos. O sea, hasta 1912 era como que se consideraba inconstitucional, por ejemplo, cobrar impuestos de alguna forma, ¿no? Porque dicen, bueno, es como una especie de interferencia en la propiedad privada. Sin embargo, existen los impuestos. O sea, a mí me parece que todo derecho viene con responsabilidad. Pero no hay el y deseo, regular, no hay la voluntad política, que uno Luis. tiene un derecho, eso es otra cosa. No hay voluntad política. No, Está está bien. política. Primero, vamos No, a ser objetivos. eso estoy de acuerdo, pero no ¿Cuántas tiene que ver con la porque son cobardes. Vamos a ser objetivos. Eso ¿Cuántas es otra enmiendas cosa. reales se han Sí. dado dentro del Congreso de Estados Unidos en los últimos 30 años? Vamos a buscar las famosas enmiendas que se aplican a la Constitución. No necesitas una enmienda para regular el tema de las Pero Luis, armas. más peligroso que eso, yo creo que debe estar en la Constitución el derecho. Nosotros salimos a investigar como periodistas qué ocurría en el estado de Florida a partir de la serie de muertes que ha habido, tenencia de armas, etcétera. Señor mío, es fácil. ¿Quién autoriza la tenencia de armas en el estado de Florida? ¿El Departamento de Agricultura? El Departamento de Agricultura, las agencias policiales de Estados Unidos no tienen posibilidad de tener acceso a información con relación al estado psicológico de la persona a la que se le vende al récord médico. No pueden. Entonces se dice, te hacemos el background check. Gran mentira, porque si tú no tienes la capacidad de saber a quién le estás dando el arma, no hay. Eso es el burocratismo que existe es fatal. Pero los políticos son dos cosas. Primero son, bueno, son gandíos y les gusta aceptar dinero de cualquier persona que tenga bastante dinero. Entonces Porque las votan. campañas son caras. Exacto. Y la segunda parte es que son cobardes. No tienen lo necesario para decir Inteligencia, Rick, no lo voy a hacer. Sí, exacto, la inteligencia. La inteligencia. Ya. Pero es verdad y tenemos que decirlo. Y si no lo decimos, vaya, es una cosa que es tan obvia cuando vemos la política de los Estados Unidos que está controlada por el dinero y los políticos ya no tienen esa cosa que se veía antes. A lo mejor uno o dos posiblemente, pero el resto están como caminando en fila. ¿Cómo se le decía antes a los políticos? ¿Qué cosa? Servidores públicos. Sí. Correcto. Teóricamente todavía se le sigue diciendo. Ah, claro. Pero no lo son. No lo son. No lo son. En la práctica no lo son. No. Oye, hablando de esto, ya que estabas hablando de lo que debemos hacer con los chequeos, por supuesto, otro caso de niños matándose. Y ya, casi esto ya ni es noticia porque es tan común, fíjense. Dos niñas en Milwaukee están acusadas de apuñalar a una amiguita también de esa misma edad. Y todo para hacer realidad una leyenda que vieron por internet. Según el informe policial, las chicas estaban tratando de recrear un supuesto Slenderman que encontraron en un sitio web conocido como Creepypasta Wiki. Las chicas decidieron llevar a su amiguita a una zona boscosa y ahí la acuchillaron 19 veces. Poco después, las sospechosas dejaron a la víctima gatear para que fuera rescatada. El personaje de ficción que intentaron imitar las pequeñas es un fenómeno que la red que a menudo aparece en las historias de terror, video e imágenes. Este hecho aumenta aún más la polémica sobre la influencia de las redes sociales en los más pequeños de la casa. Y no es solamente en red social, es el internet en general. Es decir, yo como padre que tengo 4 hijos, ¿cómo yo puedo combatir? ¿Cómo puedo competir también? Combatir y competir con el internet y con las películas y con los cines y con el iPhone y con el laptop y con todas esas cosas. Es casi imposible, aunque yo sea buen padre y cuando llego del trabajo me pongo a hablar con mis hijos, es casi imposible porque ese mensaje que están recibiendo ellos lo están recibiendo el día entero. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con ese tipo de cosas? Estas muchachas se volvieron locos leyendo una historia en el internet. ¿Qué está enferma, la sociedad o las muchachas? Yo creo que la sociedad. Es la respuesta a tu pregunta. Sí. De manera lapidaria, la sociedad es la que está enferma, la falta de valores, el alejarse. Yo no creo que haya que obligar a nadie a tener fe religiosa. Yo creo que la cuestión de fe es una cuestión individual y hay que respetarla. Pero cuando tú obligas a la gente y hay determinados mercados que imponen gustos, modas, esto propio del terror, tú decías todo eso, el teléfono. ¿Cuánta porquería tú recibes en el teléfono tuyo que te desespera a veces? ¿Cuánta tontería en las llamadas de bancos por una cosa que puede haber sido que se te pasó 24 horas después? Pero entonces la gente va a decir, coño, estaba viendo el show de Rick Sánchez el otro día y estaba Nelson y estaba Luis, Aurelio, estaban hablando como si fuera una censura.
siendo de Cuba, ¿cómo nosotros podemos decir que debemos de tener un límite en el Internet? ¿Podemos decirlo? ¿Debemos de hacerlo? No va a haber límite en la Internet. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para controlar, para que los hijos míos, la hija mía, los 3 hijos míos no vean ese tipo de cosas constantemente? Para que se le meta en el cerebro. ¿Qué podemos hacer como periodistas? Si hay maneras de hacer esto tecnológicamente, censurar los medios. Tú puedes controlar lo que tus hijos ven, tanto en la televisión como en los teléfonos o en la computadora. Pero lo que habías mencionado, y todos los que somos padres, yo me preocupo cuando esto, algo como esto ocurre, y hablo con mi hijo. Mi hijo ya está un poco mayor, tiene 15 años, pero puede estar también influenciado por estas cuestiones, quizás por otras modas, por otras tendencias, que no necesariamente son las más inteligentes. El otro día, por ejemplo, le estaba diciendo que un amigo, dos amigos habían amarrado a otro a una silla, lo habían tirado a un lago y se ahogó. Entonces yo le dije, mira, ¿qué te pasa si a ti te dicen unos amigos, te presionan para que hagas eso? Y yo no soy tonto. Si me amarran a una silla, me tiran y me ahogo. Entonces le dije, mira, pero estas niñas no sabían que estaban... No solamente esto sale el asunto que la tratan de asesinar. Ellos habían tratado, lo habían coordinado, tenían un plan, creo que era de 3 formas de cómo la iban a matar, incluso una bañera para que la sangre corriera por el drenaje, o sea, ya sabían exactamente lo que iban a hacer, o sea, era premeditado. Pero en ese caso yo creo que todavía la parte familiar influye muchísimo. Yo le hago una pregunta, si me permiten una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo real comparte Aurelio, Luis o Rick con sus hijos en casa? A veces trabajo 12 horas, así que cuando llega a la casa es difícil. Yo no puedo competir con esas otras 12 horas que se pasaron ellos en estas maquinitas. La calidad del tiempo, pero es parte de lo que se está hablando, ¿entiendes? O sea, sí, pero soy yo contra los productores mejores del mundo entero que están preparando esta materia para ellos. Es difícil, Luis. Sí. Pero yo voy a agregar algo, y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. ¿Estos son solamente accidentes de internet o accidentes televisivos? O como dijiste tú al principio, Rick, o estamos viviendo en una sociedad diferente. Cada vez que yo veo las cosas que los chicos hacen y que los grandes hacen, se violan continuamente reglas y tabús que en el pasado, por ejemplo, gente hoy, por ejemplo, lo que antes era imaginación, voy a matar a alguien y a este lo quiero acuchillar, es como que de repente uno lo hace. Y esto no digo que todo el mundo lo haga o que la mayoría lo haga, pero cada vez hay más casos donde no existe ningún tipo de limitación social. Hay como una debilidad de la sociedad, en el sentido que la sociedad ya los parámetros sociales de lo que es correcto e incorrecto se van diluyendo. Ya ha llegado un punto donde estos reportajes ni lo ponemos en el aire. Este reportaje de 2 niñas de 12 años con 19 puñaladas a otra niña de 12 años es increíble. Hace 20 años hubiera sido el lead story en todos los noticieros. Hoy en día lo puedes ver aquí y allá. ¿Por qué? Porque la semana pasada un individuo en Santa Bárbara mató a las muchachas porque no querían salir con él. Así que es una cosa ya tan común que nos acostumbramos. El loco que quería comer carnero y la mujer le hizo lentejas en Nueva York, un musulmán, pero no porque sea musulmán, era un loco. Sí. Mató a la mujer sencillamente porque no le cocinó lo que quería, ¿entiendes? Que tú dices, una aberración, una suerte de aberración. Bueno, eso ya es una enfermedad mental, yo creo. Sí, pero el problema es que las enfermedades mentales se incrementan con las drogas psicotrópicas que le están dando hoy en día a los muchachos también. Y por eso es que la situación se pone peor cada día. Yo acabo de escribir un artículo en Fox News, por supuesto, lo publicaron esta mañana, me llamaron de Nueva York y dijeron que le gustó el artículo, pero es lo que estoy diciendo. En el mismo artículo, lo que yo estoy diciendo al principio es que si llegamos nosotros como una sociedad donde no nos da sorpresa, ¿no ve donde yo digo ahí, child attacks shouldn't be just another story? Esto no debe de ser solamente otra historia. Claro. Debe de ser el reportaje más importante del día. Antes lo hubiera sido, hoy en día no lo es. Sí. Hay otra cosa también, Rick, y estoy de acuerdo 100% contigo, pero que hoy en día se necesita mucho más conciencia de lo que es una enfermedad mental. Por ejemplo, una enfermedad mental tiene que ser considerada como una enfermedad cualquiera, por ejemplo, diabetes, pero hay una especie de, vuelvo a repetir la palabra tabú, que ya es la segunda vez que la uso, pero es como que si alguien tiene enfermedad mental, a veces es difícil, porque a veces los padres mismos cubren, y en lugar de hablarlo directamente y en lugar de traer directamente a un psiquiatra. Entonces, mucha gente de casos, y yo no sé cuál es el caso de estas 3 chicas, porque son 3 personas que estaban coordinadas. Bueno, casi el 93% de los casos sabemos que después aprendemos o nos demos cuenta que estaban tomando un tipo de droga psicotrópica que le dio un doctor con una receta. Pero la peor droga es la familia, Rick.
La peor Sí. droga es la propia familia, familias disfuncionales, la También. mentira, la hipocresía, la despreocupación, la desatención a los menores. Los maestros que en la escuela, por cualquier indicio, te dicen que el niño tiene el desorden de atención famoso ese. Sí. Y tú dices, exactamente, tú dices, ¿qué es lo que eres? Te dicen, no, pero hace falta que le dé pastillas. Digo, primero, ¿quién tú eres para darle pastillas al hijo mío? Bueno, y Exacto. esas pastillas también generan. Pero está también el tema del, claro, generan como una reacción de drogadicto, Sí, una sí, reacción sí, totalmente. Claro, y si la toman mal. tóxica. Pero también está el tema de saber detectar una persona que tiene una enfermedad mental. Y los policías no lo pueden hacer y no tenemos suficientes personas para hacer ese tipo de O los detección. policías incluso pueden ser también los que llaman los enfermos mentales clergymen. Los también. clergymen. No, los hay, ¿no? Los clergymen, por ejemplo, si alguien que tiene contacto o que las mismas personas tienen como una relación donde se sienten cómodos para decir o contar cosas. O sea, es cuestión también de los curas, de los pastores, que tienen que estar bien, que tienen que estar alertas, tienen que estar entrenados para ver cómo detectar igual que los padres, exacto. un problema mental. Vamos a dejar eso un momentico, quiero hablar del Tea Party. Es un tema bien complejo. Antes que también. se nos acabe el tiempo, quiero hablar del Tea Party, porque parece que resucita el Tea Party en el estado de Mississippi. Fíjense. El Tea Party respira con cierto aire de esperanza después que el candidato que apoyan, Chris McDaniel, quedara casi empatado con el senador Todd Cochran por Mississippi. Resultados extraoficiales procedentes del 98% de las casillas colocadas en el estado mostraron que McDaniel tenía una ligera ventaja frente al senador republicano al recibir un 49% de los votos. La contienda en Mississippi opacó con facilidad a las elecciones en otros 7 estados, donde participan cuadros respaldados por la dirigencia republicana que aspiran a ganar escaños en el Senado para hacerse de la mayoría en esa Cámara. Entonces, este muchacho McDaniel, que está postulado y está fajándose en este momento contra Cochran en el estado de Mississippi, está interesante esto porque estaban diciendo ya hace un mes, tú sabes cómo somos nosotros en la prensa, estábamos diciendo que se había muerto el Tea Party. Parece que con este existe la posibilidad que van a tener una ganancia aquí, ¿no? El Tea Party como partido, ciertamente yo no creo que tenga la fuerza que hace algunos años cuando la propia Sarah Palin, etcétera, entró en la vida política. Sí. Pero hay un renacer. ¿Qué pasa? Hay elementos desde el Partido Demócrata que le están cediendo todo. La fuerza para que lo haga en la propia entrega de este soldado, o el intercambio de estos 5 talibanes por un soldado desertor o traidor, como le quieran poner. Y eso, ¿tú crees que no crea disgusto en la gente, sea del partido que sea? Claro. El americano es muy americano, no solo el 4 de julio, el hot dog y la banderita, los fuegos artificiales. El americano siente. Aquí hay un sentimiento nacionalista muy fuerte y tú dices, bueno, ¿qué está pasando con el país? La radicalización en el discurso del Tea Party se ha contenido. O sea, ellos están, sí, duros, en posiciones rígidas, pero más suaves. ¿El Tea Party ha ayudado, Luis o Aurelio, al Partido Republicano o ha perjudicado el Partido Republicano? En mi opinión, lo ha perjudicado por una simple razón. El Tea Party, por un lado, si bien cuando, digamos, reproducen parte del discurso que tenía Barry Goldwater 50 años atrás, es percibido como un movimiento mucho más fanático. Como un movimiento que también es anti-inmigración, no solamente que tienen cuanto menos Estado, más libertario, sino también como un partido anti-inmigración, como un partido blanco, por así decirlo, que no acepta la diversidad demográfica que el país en este momento vive. Estamos escuchando la musiquita, así que cuando regresemos, las fotos del día y lo que se debe de hacer con un tren o no hacer. Oh, damn! Oh, God. Oh! Un recuerdo, me pueden ver a mí todas las noches aquí a las 10 de la noche. En Mira TV también me pueden escuchar a las 10 de la mañana en 610 WIOD, hablando gringo. Bienvenidos a un segmento favorito de nosotros aquí. Este segmento nosotros le pusimos las fotos del día. Y si, si le ofreces algo a un perro, se lo debe de dar, o el perro te va a castigar.
Ay, ya. Tú sabes que la gente a veces no se dan cuenta de la fuerza que tienen estos perros. Yo tengo un bulldog y a veces cuando ese bulldog toma esa decisión que va a caminar por ese camino, yo voy a caminar por ese camino. No lo puedo montar y es hembra. Pero son increíbles. Normal. ¿Eh? Normal. Exacto. Y parece psicología. Parece que este no sabía hacerlo. Ahora, una clase en cómo no conducir un bote. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero cuando van a los cayos hoy en día y ven una persona, el chofer del bote, el capitán, si es alardoso, le va a pasar la misma cosa. Y yo no sé lo que le pasa a los hombres muchas veces, a veces a las mujeres también, pero te ponen el bote y tú, no, yo voy a ir rápido. Ahí es donde ocurre ese tipo de cosas. ¿Por qué será que el bote nos saca a nosotros esa irresponsabilidad? Y lo que pasa es que no tienen cinturones de seguridad tampoco. No, claro, y en los botes no se usa, casi nunca se usa eso. Pero ni están sentados. Y tú lo ves cuando él empieza, que él está haciendo así, como si está haciendo como si, no, yo sé hacer esto, como si fuera un camionero, cambiando el gear shift y eso. Pero aquí en el sur de la Florida, esto pasa por lo menos una vez a la semana. Yo leo un artículo en el Sun Center, por supuesto. Sí, murieron dos. Murieron dos en Memorial Day Weekend por personas que están... Sí. Porque no saben conducir el bote y tú sabes que uno necesita una licencia especial para hacer eso, ¿no? Cualquiera puede manejar un bote. Cualquiera. Sí. Mientras que tengas una licencia de conducir auto, puedes conducir un bote. Y no sé que no debe de ser así. El otro día estábamos discutiendo eso en el programa anterior, que los botes ya no los utilizan la gente para pasear o para pescar, sino que lo utilizan para fiestas, ¿no? Para tomar, para drogarse. Y esto lo que termina ocurriendo puede ser una tragedia. No sé cómo habrá terminado el video, pero me parece que pudieron haber sido lesiones serias las que tuvieron las personas ahí. No, tremendo cocotazo que se metió la rubia esa contra el lado del bote. Bueno, después de la boda vienen las fotos, ¿no? Todos nosotros hemos estado en una boda. Bueno, déjame decirle una cosa sobre estas fotos. No siempre salen bien. Pero tú sabes, lo interesante es que parece que necesitan dieta o algo, porque la verdad que había mucha gente muy grande en ese puentecito, ¿no? Y el puente no sé cuán bien mantenido estaba. No, claro. Sí, eso que no se les va a olvidar la boda. A nadie se les va a olvidar la boda. Otros razón para una demanda judicial. El gran error de esa situación fue que eso se dio antes de la boda. Exacto. Se le arruinó el traje a la novia, que también, digo, si lo van a hacer, hazlo después de la boda, ¿no? Después lo van a acusar de ser mexicanos. Sí. ¿No? Al revés. ¿Por? Están mojados. A ti te gustan los melones, ¿no? Bueno, han probado jugo de melones. Tren saluda el camión de melones. Oh, God. Oh! That was not good. Dang, everybody's stopping. No, everybody's stopping. Whoa. Oh, watermelon juice everywhere. Qué lástima, porque lucen deliciosos los melones esos. Y un jugo de melón se agradece. Y jugo de melón se agradece. Tú sabes que en este país eso ocurre casi todos los días. No me acuerdo la estadística específica, pero en este país hay tantos choques, tantos accidentes en estas líneas de ferrocarril que es increíble. La gente no le ponen atención o no escuchan o tienen esas cositas en los oídos cuando están manejando y no pueden escuchar el tren. Y esto está pasando con más ocurrencia estos días. Tú sabes que en un carnaval los obreros tienen que poner atención. Por supuesto, es importantísimo. Fíjense.
No murió, por supuesto, está bien, nosotros chequeamos y parece que se lesionó el hombro y tiene tremendo dolor de cabeza. Yo imagino. Pero tú sabes lo que lo salva, ¿no? Parece que las personas con las mismas piernas en el asiento tiraron mira las piernas de ellos. Le dan a él con la pierna en vez de con el aparato de metal. El hierro, sí. Con el hierro, exacto. Y por eso es que al fin él pudieron llevarlo al hospital y está... Pero, güey, increíble, ¿no? Tú sabes que esa gente... ¿Tú has llevado a tus hijos a esos carnavales? Sí, a la feria siempre, eso es bueno. Sí, pero esa gente a veces que trabajan en esas ferias que le dan la vuelta a los Estados Unidos... Tú sabes que... ¿Tú has visto, tú te has fijado? Yo sé a qué se está refiriendo exactamente. Fácilmente, a veces me parece que están un poquitico no preparados para ese fácilmente para empleo. una película de horror. ¿Eh? La gente que trabajan ahí, fácilmente unos extras para películas de horror. Exacto. Yo no confío mucho en ellos, pero son gente que, bueno, se dedican a eso y supuestamente... Están supuestos a hacer lo que están haciendo y eso le puede pasar a cualquiera clase. Bueno, cuando regresemos, lo que dicen de nosotros en la red social, lo bueno y lo malo, todo aquí en el show de Rick Sánchez. Obama. Esta es la hora de la bellísima María Laura Jiménez para hablar con nosotros sobre los comentarios en las redes sociales. ¿Qué están diciendo de nosotros estos días, Mari? Bueno, ¿qué quieres saber primero? Bueno, ¿Lo de bueno o lo malo? mí. Bueno, dame una combinación de los dos. Empieza donde quieras. Ok, comencemos con cosas buenas. Diego Celi te dice, Rick, felicidades por el programa. ¿A qué hora y por dónde estás en la radio? Ah, perfecto. A las 10 de la mañana en 610, una emisora gringa, y por eso estamos aplaudiendo, porque al fin alguien dijo algo bueno, qué rico. Sí, de ti. De ti en este caso. ¿Qué más? Ok, tenemos a Humberto. Humberto dice, Rick Sánchez y Joe Pujala, orgullo cubano. ¡Qué bonito! Sí, estaba aquí con nosotros y tú sabes que Joe me dijo, yo me llamo Pujala, no Pujala. Así si están escuchando, es Pujala. Pujala. Y hace un buen labor, déjame decirte. Excelente. Excelente, lo hace muy bien como deportista. ¿Y después? Bueno, después tenemos de nuevo Humberto que dice, como si estuviera viendo The Newsroom. Grande, Rick. Ah, tú sabes, conocen el Newsroom. Es el programa de televisión, yo creo que sale en HBO, ¿no? Y es un programa de un periodista que se cansó de solamente leer las noticias y empezó a hacer un programa diferente, como el que hacemos nosotros aquí, que es más opinión y un poquito de esto y un poquito de lo otro, ¿no? Sí. ¿Qué más tiene? Tengo a Camilo Hernández. Dice, me enganchan los programas de Rick Sánchez en Mira TV Miami. Un tipo de periodismo que se me había olvidado que existía. That's nice. Sí, hoy están buenos. ¿Cuánto le vamos a mandar? Saluda a tu tío, Rick. Exacto. Saluda a tu tío. El tío perdido, ¿no? Interesantísimo. Luego tenemos uno para mí. ¿Sí? Rick Sánchez TV, excelente show, pero deberíamos ver más de la chica del social media. Y luego... Tienes razón, ¿no? La tía. Luce bien, tiene 3 votos. Ah, bueno, ¿los convencí a todos? Ya. Por supuesto, me voy ya, entonces. Esta gente no me necesita. Me acaba tu programa, dale. Dame con la próxima, entonces. Dale, bueno, habla tú con esa gente. ¿Tienes otro? Sí. Ah, perfecto, dáselo. Del fan número 1 tuyo. Dice, Rick Sánchez tiene el mejor pelo en la historia de la televisión. ¡Wow, qué increíble! Su show está tan magnífico como su cabello. El barbero de Rick de Jayalía. ¿Quieres saber cómo se llama? ¿Cómo se llama esa persona? Fernando Ferro. ¡Mentira! ¿De verdad? Me voy a esconder el pelo entonces, me voy a poner el casco otra vez. Así como vamos a acabar el programa. Mira lo que está haciendo Ulises. Me está comparando con Joe Carollo. ¿El pelo mío es igual que el de Joe Carollo? Yo no creo, ¿no?
Bueno, muchas gracias. ¿Quieres headbutt? Dale. ¡Pum! Lesionada. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Invitados excelentes, inteligentes, buena gente, todos. Mari, como siempre, muchas gracias. A todos ustedes también. Y regresaré. ¿Qué vas a hacer con Nelson? Mira lo que te hizo, Nelson. Mira lo que te hizo, Daisy. Dile a Ulises que es el último día que vengo a la televisión. No ve, nos chivaste un guest. Pero me gusta la historia. Eso me lo mandaron alguien, de todas maneras. Ulises, ahora cuando salga te veo. Regresaremos aquí mañana otra vez en el show de El Cascón. Chao, nos vemos.